Gloria a Dios, aleluya. Le damos toda la gloria a Dios en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Y pues nos ponemos en estos momentos a comenzar este servicio de este día viernes 7 de marzo 2023. Bueno, vamos a dar inicio. Tengo la lectura de la Escritura en esta hora, en el Evangelio, en el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo la epístola que el apóstol Pablo envió a los romanos en el capítulo 1. Y el texto del encabezado, pues lo tenemos ahí en el celular, el cual dice el poder del Evangelio. Amén. Vamos a hacer una oración. Dios te bendiga, hermana Lourdes Hernández, bendiciones. Dios bendiga a la familia en casa y que pues Dios siga cada día supliendo y bendiciendo sus vidas. Amén. Vamos a darle las gracias a Dios en esta noche y también al mismo tiempo la oración para iniciar este momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. En tus manos ponemos, Dios, este momento tan importante y tan especial. Te pedimos, Dios, que de una manera maravillosa tú derrames bendición sobre toda vida. Padre, tú conoces toda necesidad, toda carga, toda situación por la que pasamos, Dios, y toda cosa que nos aflija, Dios, o que nos oprima. Así es que en esta noche ponemos en tus manos todo, Dios, para que tú tengas el control de todas las cosas. Padre, hágase tu bendita voluntad conforme a tus propósitos y tus designios. Señor, en esta hora quebrantamos, Dios, toda oposición, deshacemos, Dios, todas las obras infructuosas de las tinieblas y confesamos tu nombre, Dios, y creemos firmemente que tus promesas, Dios, son reales y son verdaderas. Así es que en esta noche abrimos nuestras manos, Dios, recibimos lo que tú tienes para nuestras vidas y que a través de tu bendita palabra, Dios, y el testimonio de cada uno de tus siervos, tú, Señor, traigas a nuestra vida una enseñanza nueva, Dios, traigas algo maravilloso a nuestras vidas, que podamos, Dios, pensar y meditar en ella en todo momento. Gracias, maravilloso Dios y buen Padre, por todas las cosas que tú haces en nuestra vida, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que Dios derrame bendición en esta noche. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 1. Si tiene una Biblia a su mano, pues yo le invito a que la lea, ¿verdad? Es importante siempre tener una Biblia para poder estar buscando la presencia de Dios. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Amén. Dios te bendiga, hermana Mónica. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios en esta noche, en el capítulo 1, en el verso 16 y 17. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, en el nombre de Jesucristo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vive. Aleluya. En la epístola de los Romanos vemos la introducción acerca de Pablo, presentándose como evangelio de Jesús, como siervo de Jesucristo, perdón. Y nos damos cuenta cómo él habla acerca de su llamado, de cómo él fue apartado con un propósito al servicio de Dios. Creo que si nosotros hemos oído la palabra, si estamos aquí, es porque Dios también tiene un propósito para nuestras vidas. En ocasiones quisiéramos tener un testimonio tal vez muy notorio para que la gente pudiera reconocer la obra de Dios en nosotros, pero a veces no es necesario tener un testimonio tan malo como a veces lo solemos tener algunos. Simple y sencillamente es tan notorio cuando Dios llega a la vida del hombre que cuando nosotros actuamos con gratitud hacia Él, eso es más que suficiente. En las últimas fechas, e incluso en los principios del Evangelio, muchas veces era notorio y la gente quería escuchar los testimonios de personas que tenían un testimonio demasiado fuerte.
Y eso era muy común que cuando se escuchaba, no solamente aquí, sino en otros lugares, los testimonios de aquella gente que había sido violenta o mala, pues todos entraban en la conmoción de querer escuchar esos testimonios y de saber cómo es que Cristo les había salvado. Sin embargo, creo que testimonios tenemos muchos, y cuando nosotros leemos la Escritura, podemos darnos cuenta principalmente en el caso del apóstol Pablo. Pablo dice en la Escritura que cuando él empezó a ser mencionado en la Escritura, fue precisamente en el libro de los Hechos, cuando él empieza a perseguir la iglesia, y precisamente no era Pablo, sino Saulo. Cuando Esteban, el primer mártir, fue tomado preso y empezó a ser juzgado por todos los judíos y todos los religiosos de aquella época. Recuerdo que durante este arresto y la muerte de Esteban, él empezó a dar una palabra y tuvo un largo momento de testimonio, y habló acerca de las maravillas de Dios, acerca de Jesús, cómo Jesús era el enviado de Dios y no había sido recibido, cómo a través del sacrificio de Jesús hacía perfecto a los pecadores en su muerte y en su resurrección. Entonces, la gente, al final, abrumada por la maldad de su mente y por todo lo que había, mejor decidieron matar a Esteban. Y dice la Biblia que todos tomaron piedra y empezaron a apedrear a Esteban. Entonces Esteban, de rodillas, dice la Escritura, levantó sus manos al cielo y pidió perdón por ellos y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando dijo esto, dice la Escritura que durmió. Eso quiere decir que se fue con Dios. Aún así, después de que Pablo o Saulo hubiese consentido con la muerte de Esteban, esto no quedó allí, puesto que Saulo, en su momento, siendo un fiel creyente de la ley y habiendo estudiado a los pies de Gamaliel, el maestro por excelencia de aquella época y más respetado y conocido personaje del Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús, pues bien, con el celo que él tenía acerca de la ley, pues decidió continuar con la persecución de la iglesia. Y nos damos cuenta de la manera en que él empezó, dice la Escritura, no solamente a consentir en la muerte de Esteban, sino que también empezó a crear una gran revolución, de tal manera que empezó a perseguir a toda la iglesia en Jerusalén. Todos los que estaban allí habían sido esparcidos. Los que estaban en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y dice la Escritura que todos habían sido esparcidos a causa de la persecución, menos los discípulos. Bueno, queríamos ver un testimonio fuerte, pues mire, ahí lo tenemos presente en las Escrituras, y es el mismo apóstol Pablo. Y después de que hubiese perseguido a la iglesia, nos damos cuenta cómo tuvo un encuentro con Jesucristo, y de ahí las cosas cambiaron. Nosotros podemos llegar a haber sido los más malos de la tierra, incluso podemos llegar a ser también los más buenos, entre comillas, porque a veces también nosotros nos sentimos justos, pero nadie puede ser justo si antes Jesús no le ha justificado. Nadie puede ser bueno a menos que Dios no haga algo en su vida y haga algo en la voluntad de Dios y como para Dios y no para los hombres. Entonces nosotros vemos a Pablo predicando el evangelio con denuedo, hablando de la resurrección de Cristo, hablando del poder de Él, y también haciendo milagros y también dando testimonio en todas partes del evangelio de Jesucristo. Aleluya. Y en esta ocasión lo vemos enviando la carta a Roma y con un deseo inefable, tremendo, de poder ir a visitar a los romanos y llevarles no solamente el mensaje, sino también a poder imponer manos, poder orar por ellos y que recibiesen la promesa del Espíritu, la promesa de los dones que Dios también tenía para ellos, porque Él revela claramente que Jesús no solamente vino a los judíos, aunque vino primeramente a ellos, pero también vino a los gentiles con la promesa de salvación y de restauración. Aleluya. Así es que Pablo decía: en cuanto a mí,
estoy pronto a anunciarles el mensaje del Evangelio. Creo que esa es una postura y eso es una iniciativa que cada uno debe de mantener firme hasta el final, porque para eso Dios nos ha llamado, para eso es que Dios ha transformado nuestras vidas, para que demos testimonio no solamente un testimonio de los dientes para afuera, sino un testimonio completo a través de nuestra vida, que aunque a veces estamos en medio de luchas, en medio de circunstancias adversas, que nosotros no nos rindamos, que no tiremos la toalla, que no nos dejemos a veces deslizar por las cosas que se presentan y que caminemos a paso firme sabiendo que aún todavía no hemos terminado la tarea que tenemos por delante. Muchas veces Pablo tuvo que confrontar a los creyentes, incluso como en Corintios, y hacerles ver la importancia del ministerio que Dios le había dado, porque incluso cuando el evangelio se sincretizó con otras ideas, con otros conceptos de doctrina que no eran los que enseñaba Cristo, entonces muchos metieron ideas en la cabeza de los creyentes para que incluso vieran a Pablo como el mal ejemplo, como la persona tal vez inexperta, tal vez el que los estaba guiando por el error, pero no se ponían a pensar cada una de esas personas que si ellos habían llegado al camino de Dios a través de Pablo es porque se les había presentado un evangelio verdadero. Si nosotros hemos llegado a Dios a través de Cristo y en Él hemos recibido las promesas y hemos obtenido la salvación, y también Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, ¿cómo no mantenernos firmes en esta esperanza a través de la cual Dios puede seguir obrando cada día de nuestra vida? Aleluya. Creo que el mensaje de Cristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre y por todos los siglos. El mensaje de la palabra no ha cambiado, el mensaje del evangelio es el mismo y se sigue presentando hoy aquí a través de este medio, se sigue presentando aún a veces en las plazas, en los mercados de sobre rueda, en muchos lugares, a través de la radio. El evangelio se sigue predicando y es el mismo, que Jesucristo vino como hombre y que sufrió y padeció y como cordero inocente fue llevado al matadero. Dio su vida, y dice la Biblia que tuvo el oprobio lo tuvo como nada, porque Él nos amaba de tal manera que Él se entregó a sí mismo. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo, cuando comprendió la magnitud del sacrificio de Jesús y lo que Él vino a hacer a través de la cruz del Calvario, es por eso que Pablo decía: y no me propongo conocer otra cosa más, sino solamente conocer a Jesucristo y a este resucitado. Aleluya. ¿Con qué razón Pablo hablaba de la resurrección constantemente? Y decía: si Jesús no hubiese resucitado, entonces vana es nuestra predicación. Estamos perdiendo en tiempo en predicar el evangelio, mas sin embargo estamos conscientes de que lo que el evangelio nos enseña es verdad, y que un día Cristo vino incluso a mi vida y me sacó de esa vana manera de vivir, transformó mi vida igual que ha transformado la vida de muchos, y no podemos retroceder, no podemos echar un paso atrás. Tenemos que mantenernos firmes en la fe y no dejarnos mover por cualquier viento filosófico o de doctrina que se presente y haga cambiar nuestra manera de pensar. ¿Quién es el que nos salvó? Pues fue Cristo. ¿Quién fue el que transformó nuestra vida? Pues fue Cristo. Entonces, si Él fue el mediador, si Él fue el medio a través del cual nuestra vida fue cambiado, ¿por qué vamos a cambiar nuestra manera de pensar? Porque nos dicen otra cosa. Recuerde, Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y ninguno puede ir al Padre si no es por medio de Él. Así lo dice la palabra. Y yo creo que cuando Pablo presenta el evangelio a los romanos, ¿con qué razón dice él? No me avergüenzo del evangelio. A la verdad, es lo que él está diciendo. O sea, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio. O sea, no hay razón para que me avergüence.
Creo que cuando Pablo pudiera testificar acerca de cómo era su vida, porque llegó a mencionarlo en algunas ocasiones, de cómo él perseguía a la iglesia primitiva, cómo su celo religioso lo volvía un perseguidor de la iglesia con un celo enloquecido fuera de sí. Dice la Biblia, hizo que la iglesia en Jerusalén y en Judea y todos los lugares se esparciera y salieran a otras partes, de tal manera que incluso iba casa por casa y los sacaba a todos. Y a uno por uno, me imagino sacando a los creyentes de las greñas, del jalado, de una pierna, de un brazo, arrastrándolos, pero él los sacaba como diera lugar, porque tenía mucha influencia, tenía mucho poder en ese momento, y iba y le daban cartas y él iba y hacía de las suyas y no le interesaba la situación y la condición de la gente. Él solamente estaba cegado por su mentalidad religiosa. Cuando nuestra mente religiosa se aferra a los conceptos totalmente idealistas de una mente razón que actúa por la razón y no con la inteligencia, pasa sobre los demás sin importar el daño que pueda perjudicar. Y Pablo comprendió bien todo eso. Imagino a Pablo recordando cuando él estuvo allí con las vestiduras de Esteban a sus pies y siendo testigo de la masacre que estaban efectuando en ese momento toda la gente de ahí, porque estaban en contra de lo que estaba predicando Esteban. Y sabemos que no era él, no eran ellos, era el enemigo que intentaba callar el evangelio, pero no pudo, porque Esteban en ese momento, el mártir, la semilla, una de las semillas del evangelio, permitió que hubiera mucho fruto. Creo que es importante darnos cuenta la razón por la cual ahora Pablo se sentía incluso comprometido con Dios, porque él sabía en sus propios ojos, su propia vida era testiga de todo lo que él había hecho y lo que ahora Dios había hecho sobre su vida. ¿Con qué razón dice la Escritura? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y lo dice Pablo mismo cuando habla a los corintios, he aquí las cosas viejas pasaron. Pero qué tremendo es pensar que cuando a nuestra mente vienen esas cosas pasadas, no son en ocasiones para disfrutarlas ni para hacer alarde de nuestra maldad, sino más bien para actuar con humildad y considerar que si no cuidamos nuestra vida, podemos resbalar de nuevo y caer, por muy espirituales que seamos. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Y no avergonzarse del evangelio es no bajar la mirada cuando presentamos a Cristo en la vida de otra persona. Es no cerrar nuestra boca cuando es necesario dar testimonio de lo que están demandando, de esa esperanza que hay en nosotros. Debemos de estar preparados para presentar una defensa contra aquellos que se oponen, contra aquellos que en ocasiones hablan mal de Dios. No vamos a contender, pero sí vamos a dar un testimonio fuerte a través de nuestra vida, sustentado en la palabra de Dios y a través de la renovación de nuestra vida. Porque creo que el conocimiento de la palabra de Dios no es producto del conocimiento, sino de la experiencia y de lo que nosotros hemos vivido en la palabra. Aleluya. Porque la gente tiene que ver nuestros hechos. Las palabras se las lleva el viento, pero cuando nosotros estamos viviendo lo que enseñamos, lo que predicamos, entonces esa palabra queda guardada en el corazón de la gente. ¿Sabe por qué? Porque están mirando nuestra vida y ellos se dan cuenta que realmente estamos testificando de lo que hemos vivido y de lo que hemos aprendido a través de nuestra experiencia en los caminos de Cristo. Así es que caminemos cada día poniendo el ejemplo, hablemos cada día dando testimonio de su palabra. Y Pablo, desde el momento que empezó en su conversión hasta que él escribía esta epístola, él había dado testimonio y había entrado incluso a las sinagogas a debatir con los mismos griegos, con los judíos, con todo tipo de creencia, y les presentaba a Jesucristo. Y es por eso que muchas de las iglesias se situaron allá al lado de Asia, por Turquía. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no se detuvo, tampoco se avergonzó del evangelio. Caray, porque desde que el Espíritu Santo se disipó, es más, desde que Jesús empezó a predicar,
Se mofaban de él, se burlaban de Jesús, lo tenían como un loco. Hoy en día es lo mismo, la iglesia es contemporánea. Si nosotros nos vamos más atrás, incluso al pueblo de Israel, también lo tenían en una idea equivocada y se burlaban de ellos. Pero cuando Dios empezaba a respaldarlos y les daba victoria y les daba éxito, entonces las naciones temían a Israel. La iglesia primitiva, cuando recibió el Espíritu Santo, dice la Biblia, que sobre todo el pueblo había temor. Aleluya. Y se maravillaban, respetaban a la iglesia. Hoy en día la iglesia necesita tener la misma actitud que tenía Pablo. Necesitamos tener ese carácter y no avergonzarnos cuando hablamos de Cristo, ni a través de este medio, ni a través de las predicaciones personales, ni tampoco de cualquier manera que lo hagamos. Hay que hablar con convicción. Hay que entender que hay un Cristo vivo que si nos salvó, nosotros somos testimonio para poder llegar a la vida de mucha gente. A la verdad, dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio. Aleluya, porque es poder de Dios. ¿Y cuántos de nosotros podemos haber experimentado este poder en nuestra vida? A través de la transformación, del cambio, a través de la manera en que Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Porque el poder del evangelio viene a actuar en salvación sobre nuestra vida. Él viene a traer sanidad, restauración. Él viene a obrar en nuestra vida de una manera ejemplar, de manera que nosotros podamos salir de donde estábamos atorados. Porque ciertamente cuando Jesús se presentó, todos se esforzaban por guardar la ley, pero nadie podía. La Biblia dice claramente, incluso la ley, se tenía que cuidar perfectamente la ley. Y si se tropezaba en cualquier punto, por muy pequeño que sea, todo se echaba a perder y comenzaban de nuevo. O sea, era difícil. Aún los mismos sacerdotes, dice la Biblia, antes de entrar al lugar santísimo, tenían que ellos mismos presentarse delante de Dios y entrar en plena santidad, porque si entraban teniendo un pecado, por muy pequeñito que fuera, entrando allí caían fulminados. Pero la gracia de Dios hoy en día nos mantiene firmes, porque a través de Cristo nosotros hemos sido justificados. Por lo tanto, nosotros hemos creído y ahora ya no actuamos bajo la ley, sino bajo la gracia por medio de Jesucristo, el cual con su sacrificio nos ha hecho justos delante de Dios. Aleluya. Dice la Biblia, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué dice Juan claramente? Juan nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11. Mas a los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, les concedió el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es a los que son nacidos de carne y de sangre, sino del Espíritu. Es decir, que han recibido a Cristo en su corazón, que realmente han asumido un compromiso con Él y ahora realmente no se avergüenzan tampoco del Evangelio, porque saben que a través del poder del Evangelio han recibido la salvación y la transformación. Así es que no me avergüenzo del Evangelio, no se avergüence, no se esconda de Dios. Tampoco se aburra cuando escucha a Dios. No tenemos por qué aburrirnos, tenemos que gozarnos y tenemos que escuchar la Biblia, la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es la manera en que nosotros podemos escuchar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Pablo deja atrás esa vida difícil y complicada, esa vida desenfrenada que tuvo, la dejó atrás. Y ahora dice él, en su nueva vida, no me avergüenzo del Evangelio, porque lo primero que el adversario va a hacer es querer avergonzarnos. Es querer decirnos que nosotros somos hipócritas, que nos damos golpes de pecho, que nos han lavado el coco, que hemos cambiado hasta el modito de andar. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo cambia, cambia todo. Y si no, entonces nos hace falta entregar más áreas de nuestra vida a Cristo. Aleluya.
Porque cuando Cristo ha venido a nuestra vida y nos ha liberado del pecado y de la muerte, es para vivir una vida según Cristo y no según el mundo. Y Pablo no se avergüenza del evangelio. No tengo por qué sentir pena del evangelio. No me importa esté donde esté. Siempre tengo que dar testimonio del Señor Jesucristo, porque para eso es que Dios me ha salvado, para eso es que Dios me ha restaurado, me ha sacado de donde estaba y me ha dado una nueva vida para que pueda testificar a través de mi vida, de mis actos, de mis palabras, de mis pensamientos, de mi forma de vivir. Esa es la manera en que nosotros necesitamos hacerlo. Y si me dicen que estoy loco, pero para Dios, porque prefiero obedecer a Dios y ser juzgado por los hombres que agradar a los hombres y ser juzgado por Dios. Es tiempo de meditar en nuestros caminos. Es tiempo de pensar en lo que estamos haciendo, porque la justicia de Dios se revela en la palabra a través de la fe para que nosotros andemos por fe. Es una decisión. No es un gusto, no es un sentimiento, no es algo a lo cual usted diga, es que no lo siento, diga, es que no es el momento, es que no me gusta. No, es que todos necesitamos a Cristo. Si queremos realmente tener una vida diferente, aunque a veces no lo sintamos, es necesario correr a Cristo, es necesario entregarle nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras dificultades. Pero si nosotros lo hacemos, dice la Biblia, aleluya, que porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así es que no es un sentimiento, no es un gusto, es una decisión. Y usted decide si quiere seguir viviendo esa vida disipada que lo está destruyendo, que en ocasiones amanece con grandes crudas, dolores de cabeza, con dolores de cuerpo, que en ocasiones amanece mal por el efecto de una droga, amanece mal por el efecto del pecado. Es necesario tomar una decisión en esta noche y decirle a Jesús: Señor, yo me decido en esta noche, yo te entrego esas áreas de mi vida, yo te pido perdón por haber hecho las cosas mal, quiero tener una vida diferente. Todos podemos tener un encuentro con Cristo como lo tuvo Pablo y dejar la vida pasada, por muy difícil que haya sido, y empezar en un camino de salvación, porque la Biblia dice: para todo aquel que cree. Y aunque la salvación venía para los judíos, se dio para todos principalmente. Pero necesitamos creerle, porque dice la Escritura que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Es decir, se revela de principio a fin. Nosotros tenemos que recibirle y tenemos que permanecer en esa fe. Hay un pasaje en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4, donde dice claramente: mas el justo por la fe vivirá. He aquí, dice, que aquel, aleluya, se lo voy a leer porque no quiero adivinarlo, quiero que me escuchen. Dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta, fíjese bien, quiero que mediten estas palabras porque lo que dice aquí es importante. Profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4. He aquí, dice el Señor, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Se fijan? Una de las cosas que nos impiden acercarnos a Dios es nuestro orgullo. Y el orgullo es un problema espiritual, porque no podemos acercarnos a Dios, porque a lo mejor pensamos que, bueno, eso puede afectar nuestra vida, y si lo afecta, lo va a hacer de manera positiva. Pero a veces podemos llegar a ser tan arrogantes que no queremos aceptarlo simple y sencillamente porque nuestro estilo de vida se compromete. Por eso dice la Biblia: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces nos damos cuenta cómo Pablo echó a la basura todo lo que era para poder vivir en novedad de vida y permanecer en él todo el tiempo de su vida. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Creo que para llegar a Dios no necesitamos ser buenos.
Le voy a decir por qué. Porque muchas veces cuando nos presentan el evangelio de Cristo, a veces decimos, no, es que ahorita ando muy mal y ya que ande un poco mejor o ya que me componga, voy a la iglesia o esto. No. Precisamente porque andamos mal es que Dios nos está llamando. Y eso demuestra claramente el amor de Dios hacia nosotros. Que aún cuando somos pecadores, Él murió por nosotros. Que aún cuando nosotros estamos en una condición deplorable, Dios abre sus brazos y nos quiere tomar, porque Él sabe que solo nada podemos hacer. Es tiempo de ir a Jesús en el momento difícil. Él nos ama así como estemos, así como andemos, aún con una vida quebrada, con una vida totalmente tocando el piso, ya en el fondo. Aún así Dios quiere levantarte, aún así Dios nos ama y nos quiere abrazar y nos quiere ayudar a salir del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y Él quiere sanar, y Él quiere transformar, y Él quiere restaurar nuestras vidas, quiere restaurar nuestro hogar, nuestros hijos, quiere restaurar nuestras propias vidas y ayudarnos a vivir una vida totalmente diferente. Pero una de las cosas que tanto detienen al hombre es su orgullo. Aleluya, porque mire, muchos, incluso de los que ya conocemos el evangelio, no nos arriesgamos a entrar más adentro, porque ¿qué dirá la familia? ¿Qué dirá mi amigo? ¿Qué dirá el primo, la tía, la sobrina? No sé, pero siempre hay un obstáculo y el enemigo nos hace creer que eso puede ser para nosotros algo malo, pero no es así. No esperemos poder agradarle a Dios. No esperemos nosotros podernos sentir que le agradamos a Dios. Dios, hermano, le agradamos así como estamos. Él quiere hacer en nuestra vida lo que nadie más puede hacer. Dios quiere, hermano, abrir nuestros sentidos. Porque mientras que no le permitamos a Dios entrar en nuestra vida por medio de Cristo, entonces nuestros sentidos no pueden ser abiertos en nuestra vida, de modo que veamos con claridad las cosas y podemos entender. ¿Por qué cree que Jesús, cuando Nicodemo fue a mirarlo y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces, a menos que Dios no esté contigo? Y Jesús le dijo, mira, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se da cuenta? No puede ver. O sea, necesitamos nosotros entregarle nuestra vida a Cristo. Necesitamos que Él actúe en nuestra vida para que abra nuestros sentidos y podamos comprender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de la palabra de Dios, a través de una predicación, a través de una enseñanza, a través de la misma experiencia de la vida. Dios nos ayuda a comprender muchas cosas que se mantienen aún todavía selladas o cerradas, que las pasamos por alto e incluso las tomamos por buenas, siendo que no son buenas. Aleluya. Dios quiere abrir nuestros sentidos. Por eso dice aquí, el evangelio de Dios, dice, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. A través de esta relación Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere que esa relación se dé, pero si nosotros no permitimos que Jesús llegue a nuestra vida, no podemos nosotros abrir nuestro sentido, mucho menos poder hablar con Él o tener comunicación. Y es por eso que muchas veces batallamos, luchamos para poder leer la Biblia. Se nos hace como aburrido, se nos hace en ocasiones cansado, nos da sueño, nos da flojera. Podemos hacer miles de cosas, pero leer la Biblia a veces nos aflige y no debería de ser así. Cuando la palabra de Dios y cuando el Señor llega a nuestro corazón, abre nuestros sentidos, vemos con claridad. Aleluya. Tenemos comunión con Él. Podemos platicar con Él, porque incluso es difícil la oración. Si no tenemos nosotros los sentidos abiertos, no podemos orar porque se nos hace aburrido. Sentimos que Dios no nos oye, creemos que Dios no está aquí, pero Dios está siempre allí, presente en el mismo lugar, siempre hablando a nuestra vida. Necesitamos acercarnos con fe y necesitamos abrir nuestra boca. Él está presto para perdonarnos. Él está presto para limpiarnos de toda maldad.
Él está listo, hermano, para hacernos mejores hijos de Dios cada día. Y sobre todo, para hacernos aptos para poder entrar al reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, aleluya, grande eres Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? El maestro de Israel no podía comprender las palabras de Jesús. Entonces Jesús le volvió a referir esta otra palabra y le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Para que usted y yo podamos tener entrada franca al cielo, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos, hermano, buscar a Jesús con fe, permitirle entrar a nuestro corazón y nacer en él. De esa manera somos aptos, no solamente para caminar como verdaderos hijos de Dios, sino para poder tener las puertas abiertas para poder ir al reino de Dios. Así es que en esta noche yo le quiero invitar a que si usted ha recibido el evangelio, si usted es una persona que conoce la palabra de Dios, no se quede callada cuando necesita hablar, que no se quede callada cuando necesita que estemos orando por una petición. Háganos llegar la petición. Tenga en cuenta que Él perdona todo pecado, que Él puede limpiar nuestra vida de toda maldad y que incluso Él nos puede ayudar a caminar cada día como verdaderos hijos de Dios. Él nos ama en gran manera, pero como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación. Y en esta noche deseo que el poder de Dios llegue sobre su vida y que le bendiga enormemente y que usted reciba de la mano de Dios lo que en esta noche esté necesitando. No importa el problema, la necesidad o lo que esté pasando. En esta noche pongan en las manos de Dios esta situación. Yo voy a hacer una oración para despedirme, pero en mi corazón está el deseo de que Dios bendiga su vida, a su familia, a sus hijos, aquel pariente, aquel familiar que está enfermo, que Dios obre sobre la vida de ellos y que Dios lleve la salvación sobre todo, que es lo más importante para la vida del ser humano. Aleluya. Voy a orar en esta hora. Yo le invito que levante su mano si puede ahí donde está. Amado Dios y buen Padre, que en esta noche, en el nombre de Jesucristo, tu presencia, Dios, repose sobre cada uno de los oyentes. Que tu palabra, Dios, cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Confío, Dios, firmemente en esta noche que tu palabra, Dios, lleva la unción, Dios, necesaria para restaurar, Dios, a través de la fe. Porque, Dios, esta palabra, Dios, tiene el propósito, Dios, de fomentar la fe en la vida de cada uno de los oyentes. También, Dios, sobre mi vida. Aumentanos la fe, Dios, como dijeran tus discípulos. Y ayúdanos a creer cada día, Señor, en que tú, Señor, estás con nosotros, en que a través de ti todas las cosas pueden ser posibles. Que en esta noche, Dios, tú estés, Dios, posando tu mano sobre el enfermo. Que tú, Señor, estés actuando sobre todo dolor, Dios, sobre toda situación por la que están pasando, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, creo en la sanidad física, Dios, en la sanidad moral y espiritual. Padre, tú traes la liberación completa sobre toda vida en esta noche. Que toda depresión, Dios, que toda tristeza, Señor, en esta noche, Señor, salga fuera en el nombre de Jesús. Pon la paz, Dios, a través del poder de tu Espíritu Santo, la tranquilidad. Señor, sana toda herida del corazón. Señor, libera toda cautividad que hay, Señor, en la vida de cada uno de los presentes. Fortalécenos, Dios, de la cabeza a los pies y ayúdanos, Dios, a mantenernos firmes y en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y que no estemos más sujetos a los yugos de esclavitud. Dios, porque tu palabra es poder, Dios, que perdona, que libera, que restaura. Es un poder, Dios, que trae sanidad a nuestro cuerpo. Y en esta noche, Dios, declaro la sanidad sobre toda vida, Dios. Declaro la liberación, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tu palabra, Dios, con poder y unción, Dios, llegue sobre toda vida en esta noche.
y que Dios haya transformación poderosa. Sana los corazones, Dios. Sana toda vida en esta noche, y que en el nombre poderoso de Jesucristo, tu nombre, Dios, sea levantado en alto, Dios, y tú seas reconocido y seas exaltado, Dios, porque tuya es la gloria, a ti te pertenece, Dios, todo el honor y todo el privilegio, Dios. En el nombre de Jesús, recíbela en esta noche a través de todo lo que tú hagas en la vida de los oyentes, Padre. Tu palabra, Dios, en esta noche no vuelve vacía, Dios, cumple su propósito. En el nombre glorioso de Jesucristo, que tu palabra, Dios, siga bendiciendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, amado Dios y buen Padre, por tu presencia tan hermosa en esta noche. Aleluya. Le damos la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le damos un saludo a todos los que están conectados. Dios me los bendiga en gran manera. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana y continuamos aquí. Y yo creo que fue un tiempecito más, pero Dios tiene grandes planes y propósitos. Reciban un saludo de mi esposa, que también está aquí con nosotros. Le da bendiciones hasta el Estado de México, bendiciones allá por Guadalajara, bendiciones allá para los Estados Unidos, en Carolina, ahí por San Diego también, bendiciones aquí en Tijuana, en Loreto. Dios siga guardando la vida de cada uno de ustedes, y cualquier petición, no importa lo pequeña que sea, háganosla llegar para poder estar orando por ellas, amén. Así es que deseamos de todo corazón que Dios nos los bendiga, que tengan una excelente noche y que la paz de Dios siga con cada uno de ustedes. Bendiciones en el nombre de Jesús. Y primero Dios, el próximo viernes estaremos transmitiendo nueva cuenta. Si hay alguna otra cosa, pues estaremos estando en contacto. Dios me los bendiga, cuídense mucho y Dios me los bendiga en gran manera.